Bendiciones, shalom a todos, una vez más, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer otro comentario en esta ocasión acerca de lo que aquí enseñamos. Aquí enseñamos algunas cosas, algunas personas lo toman bien, lo entienden bien, otras personas no es muy agradable la explicación que damos al respecto de las escrituras, porque pues las entendemos en la religión, en la enseñanza gentil. Nosotros entendemos esas cosas de diferente manera. Nosotros entendemos a la luz del relato, pero aquí estamos explicándole la Torah, y para algunas personas pues es desagradable que le demos el sentido que le damos. Aquí nosotros tratamos de explicar la escritura como la explican los sabios Yehudí, los sabios judíos, y tratamos de que aquella persona que tiene conocimientos bíblicos empiece a entender las cosas en el sentido que la explican los sabios, los justos, los sadik, y la forma en que ellos la enseñan pues es una forma totalmente diferente como nosotros la vemos en la enseñanza gentil en las iglesias evangélicas o en las iglesias que predican cualquier doctrina, cualquier enseñanza. Aquí menciono evangélica sin ninguna crítica, porque yo estuve allí pues casi toda mi vida. Empecé a estudiar hebreo en el año 2000 y fue como vi pues que la escritura es algo diferente a la enseñanza de los sabios con la enseñanza que nosotros tenemos en el cristianismo, y comencé a ver las cosas de diferente manera. Por ejemplo, vemos aquí, vamos a ver un poquito un ejemplo de cómo miramos nosotros las cosas. Encontramos nosotros en la escritura, en el relato de Adán y Eva. Este es un ejemplo que les voy a dar de cómo se ven las cosas aquí en el cristianismo y en las otras enseñanzas, en las enseñanzas del otro lado. Vemos las cosas a la luz de la historia. Por ejemplo, leemos el versículo 18 del capítulo 2 del libro de Génesis, en la historia de Adán y Eva. Otra vez dice ahí el versículo: y dijo Hashem, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Y nosotros entendemos este relato. Este relato está en Génesis capítulo 2, cuando el Creador dice que puso al hombre en el huerto del Edén y le trajo a él, hizo todos los animales y se los trajo a Adán para que Adán les pusiera, para que viera a Adán cómo le pondría. Y como les puso a Adán, así se llaman los animales hasta el día de hoy. Pero vio Dios que para el hombre no había ayuda idónea. Entonces él dijo, que no había compañera para Adán. Entonces él dijo, voy a hacerle una compañera. Aquí el relato habla de Adán y Eva, pero en el conocimiento de los sabios, de los que explican la Torá, este relato es algo diferente. Allá dijo el Creador, no es bueno que el hombre esté solo. Y le explican los sabios que es lo que quiso decir el Creador cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces los sabios le dicen, el hombre estuvo solo desde que fue creado hasta la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí. El hombre estuvo sin conocimiento, sin respaldo, porque se le fue quitado en la caída. El hombre estuvo solo. Entonces, ¿qué es? ¿Le haré ayuda idónea? Le dicen los sabios. La ayuda idónea en el relato es Eva. La ayuda idónea, como lo explica el relato en la explicación gentil de las escrituras, en las escrituras nuevo testamentarias. Así se entiende esto en las escrituras que explica la religión. Se entiende en el relato que es de Adán y Eva. Según el entendimiento del relato, los que lo entienden a la luz del relato, nosotros creemos que la compañera que le hizo Dios, ahí le haré una ayuda idónea, que esa ayuda idónea fue la compañera Eva, la hembra de que le hizo, que dice que lo durmió y sacó de su costilla, le sacó una costilla y de la costilla formó una mujer. Esa es la historia como nos las explican, lo explicamos en la religión, la explicamos en el cristianismo, la explican en las iglesias. Esa es la explicación.
que es Eva. Pero en el conocimiento, como lo enseñan los sabios, esto se refiere a que el hombre estaba solo, es decir, sin leyes, sin mandamientos, sin cosas que cumplir, estaba solo. Entonces el Creador dijo, le haré ayuda idónea. ¿Qué es esa ayuda idónea? Le dicen los sabios, le dice el Zohar, el Santo Zohar, el Sefer Zohar Kadosh. Esa ayuda idónea es la Torá, que le entregó a Moisés para que se la enseñara al pueblo. Esa es la ayuda idónea. Ahora nosotros ya no estamos solos. No somos gente sin mandamientos, no somos gente sin regla, no somos gente abandonada a la suerte, sino somos gente con principios, con enseñanzas de principios buenos para que sepamos conducirlos en este mundo. Esa es la explicación de los sabios, en un sentido, tiene muchos más, pero le estoy haciendo estas aclaraciones para que vea la diferencia. Aquí dice que Dios le dijo, le haré ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. En el relato para nosotros y las religiones es que le hizo a la mujer, porque luego de este relato, en el mismo relato está que dice que Dios formó una mujer de la costilla del hombre y la trajo a Adán. Entonces Adán la vio y dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En el relato que estamos, pero estamos hablando del versículo de la palabra donde dice, no es bueno que el hombre esté solo. Para nosotros esa palabra es un solo cuento, esa historia es un solo cuento. En la religión, en el entendimiento a la luz del Shat, a la luz del cuento, de la historia. Pero los sabios le explican palabra por palabra y le explican estas cosas así. No es bueno que el hombre esté solo, quiso decir, el hombre vivía sin mandamientos, sin reglas. Entonces, dijo Hashem, no es bueno que el hombre esté solo. Esas palabras estaban aludiendo a la entrega de la Torá en el monte Sinaí cuando fue entregada al pueblo de Israel y se la entregó a Moisés. A eso se refiere, esa es la ayuda idónea, en realidad, en el sentido que nos la explican los sabios. El hombre vivía desde la creación de Adán sin Torá, sin mandamientos, sin reglas, y el hombre hacía lo que quería. Y por eso es que usted ve en la historia, muchas historias que no son coherentes con las cosas que ahora tenemos prohibidas, sino que antes las hacían de diferente manera. Es sencillo, porque no tenían el mandamiento, no tenían las reglas, no tenían la instrucción, no tenían a quién obedecer ni a quién, o sea, a seguir reglas de algo. Entonces eso era que el hombre estaba solo. Y el Creador dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, y esa ayuda idónea se refiere a la Torá que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Pero como vamos a añadir algo más aquí, cómo entiende la religión y cómo se escribió el Nuevo Testamento y qué escrituras fueron aplicadas al Nuevo Testamento, sacadas de la Torá, sacadas de aquí de la Torá entregada a Moisés. Aquí nosotros vemos que cuando Moisés llegó al monte Sinaí y subió al monte para que le fuera entregada la Torá, dice aquí que Moisés estuvo, esto es para darle algunos ejemplos, dice que Moisés estuvo en el monte, subió al monte Sinaí, subió y estuvo allí 40 días y 40 noches. Verso 18 del capítulo 24 del libro de Éxodos. Libro de Shemot. Entonces, este cuento sacado de Moisés en el Nuevo Testamento, los que tradujeron el Nuevo Testamento, lo aplicaron a Jesús, a Yeshua. ¿Y cómo lo aplicaron ahí? Bueno, lo sacaron de aquí para aplicarlo allá donde dice, y Jesús fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto, y estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, y no comió ni bebió. Y luego llegó el enemigo, que es Hasatán, y luego lo tentó ofreciéndole pan. Como ve, el cuento fue sacado del cuento de Moisés, del cuento de Moshe, que estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches cuando el Creador le entregó la Torá. Entonces este cuento lo sacaron los traductores de las escrituras, los escritores de las escrituras griegas, romanas, que es el Nuevo Testamento, escritura gentil, le pusieron este cuento de Moisés que estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí para recibir la Torá. Se lo pusieron a Jesús y se lo aplicaron en el Nuevo Testamento. Y Jesús fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto. Y estuvo allí 40 días y 40 noches, sin probar pan ni agua. Y llegó el enemigo y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Ese es el cuento que está en el Nuevo Testamento. Entonces, ve cómo se aplicaron los cuentos de la Torá a la escritura gentil para darle validez espiritual. Estas historias, como fueron sacadas de aquí de la Torá, respaldan las escrituras gentiles y entonces esa escritura gentil respalda a esa escritura y la gente la cree como verdad y puede pasar como verdad. Pero para la enseñanza judía, la enseñanza limpia, la enseñanza de los sabios, no es tomado en cuenta porque sencillamente esa escritura no viene de los sabios judíos, no es aceptada. ¿Por qué van a aceptar algo que alguien escribió, que tradujo de las escrituras de ellos y le escribieron ellos en otro lugar, dándole una validez con otro sentido? Entonces aquí mantenemos la enseñanza limpia y pura acerca de que la persona debe creer al Creador, debe creer a Hashem, debe creer a Hakadosh Baruj Hu, que es los nombres con los que se conoce el Creador. Pero no le enseñamos aquí pues la escritura gentil, porque no es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, y nuestra obligación y nuestra luz y nuestro objetivo es enseñar la Torá limpia, enseñar la palabra limpia, sin idolatría, que le dé deidades, que deifique a personas, a individuos o como la religión le quiera poner. O sea, la religión le enseña muchas cosas que deifican a la creación. Y en la Torá no se edifica, ni se le hace culto, ni se le da prioridad a la creación, sino al Creador. Y la creación se toma como lo que es. Así como nosotros somos creados, somos seres creados por el Creador, tenemos a Él como supremo y nosotros pues enseñamos eso limpiamente, sin añadirle nada más religioso, sino limpio la Torah, como la explican los sabios. Así que estas breves explicaciones creo que son algo edificativas para que la gente pues comience a tener una visión diferente de las cosas escritas, así como le he citado estas escrituras cuando dijo el Creador, no es bueno que el hombre esté solo. Ya ve, para nosotros es que el hombre esté solo, fue que en el relato, como en el relato está que el Creador le sacó una costilla a Adán y le hizo a Eva, creemos que esa es la ayuda idónea y le entendemos así porque el cuento es un solo cuento y eso es lo que da a entender el Shat, la historia. Pero cuando se explican los sabios le dicen esta palabra que dice aquí, no es bueno que el hombre esté solo, se refiere a que el hombre vivía sin ley, sin mandamientos, sin reglas, sin la escritura, sin Torah, porque la Torah fue entregada 3000 años después. Así que esa es la explicación de los sabios y esa es la que le enseñamos aquí. La ayuda idónea que el Creador le hizo a Adán, Adán se refiere a la humanidad entera, al ser humano, a todos en conjunto. Ese es Adán. Entonces dijo el Creador, no es bueno que el hombre esté solo, refiriéndose a Adán, por supuesto, no es bueno que el hombre esté solo, es decir, el ser humano en globo, en todos, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Qué es esa ayuda idónea? La ayuda idónea, le dicen los sabios, es la Torá, la entrega de la Torá que el Creador le entregó a Moisés en el monte Sinaí, esa es la ayuda idónea, esa es la que al hombre le viene a ayudar a que reconecte con su Creador, a que tome reglas de vida, a que siga reglas, enseñanzas y tareas y mandamientos a que cumplir y así se mejore. Esa es la ayuda idónea que el Creador nos dio, que el Creador nos ha dado a toda la humanidad, a Adán. Adán es todo el ser humano, es toda la humanidad en conjunto, ese es Adán. Y la ayuda idónea es la Torá. Esas son las diferencias, así para que vaya viendo la diferencia que hace el Creador, o sea, la diferencia de enseñanza de los sabios que explican las escrituras de Israel y los sabios gentiles que le explican de otro modo a la luz de la historia, y por eso los convertimos en religiosos, en creer nomás el cuento así sencillo y hacemos de ese cuento algo real y siendo eso muy alejado de la verdad. Así que nosotros lo que le explicamos aquí es la Torah. Baruch Hashem, muchas gracias por escucharme. Bendiciones a todos. Gracias por escribirse a mi canal. Les deseo muchas bendiciones. Shalom a todos.